En el video pasado aprendimos que el agua por sí sola se autoioniza. Digamos que tenemos dos moléculas de agua. Dado que estamos planteando un equilibrio, podemos suponer que un catión hidrógeno se separa de una de las moléculas de agua y se une a la otra, creando un catión hidronio. Las especies aquí están todas en solución acuosa y tenemos que indicarlo. Bueno, pero además de ese catión hidronio, el resultado de la pérdida del catión hidrógeno por parte de una de las moléculas de agua origina un anión hidróxido, que es el producto de la pérdida de un catión hidrógeno por parte de una molécula de agua. También se encuentra, obviamente, en un medio acuoso. Nos interesa particularmente conocer la concentración de este catión hidronio. Y permítame que lo escriba de otra manera, cosa que también vimos anteriormente. Podemos considerar la autoionización de una molécula de agua e indicar que simplemente se separó generando un catión hidrógeno y un anión hidróxido en medio acuoso. Es exactamente lo mismo desde el punto de vista conceptual, pero elegimos la representación de arriba, la primera ecuación, porque no existe tal cosa como un catión hidrógeno libre en un medio acuoso. Es más realista la otra representación. A la gente le interesa conocer la concentración de catión hidronio y bueno, por simplicidad vamos a representarla porque equivale a este valor como la concentración de catión hidrógeno. La concentración de catión hidrógeno en el agua a 25 grados Celsius a temperatura ambiente tiene un valor conocido, estamos hablando del agua pura. El valor es 10 a la menos 7 molar, o sea, una concentración de 10 a la menos 7 moles por litro de cationes hidrógeno en el agua pura. 10 a la menos 7 moles en un litro de agua a 25 grados Celsius. Pero como hay una cierta tendencia a no utilizar exponentes negativos, se creó una escala muy práctica, la escala de pH, que se define como el opuesto del logaritmo de la concentración de catión hidrógeno, que para el agua pura, estamos hablando de logaritmos en base 10, va a tener, evidentemente pueden probar con sus calculadoras, un valor de 7. El pH del agua 7, el pH del agua es 7 y es el pH considerado como neutro. Es muy importante desde el punto de vista biológico este valor. Muchas veces cuando queremos, nos interesa conocer el pH de un cosmético o de algún alimento, es porque queremos saber qué incidencia puede tener en nuestra salud que el pH sea parte del valor 7, o sea, el valor neutro, si será agresivo para la piel, en fin. Bueno, también aprendimos por el principio de Le Chatelier que si aumentara la concentración de catión hidrógeno, deberíamos agregar más anión hidróxido para devolver el valor del pH al valor original. No se importa a todas estas cosas ponerles un nombre. Y este nombre tiene que ver con un concepto que seguramente todos habrán escuchado alguna vez, el concepto de ácido y base. Ácidos y bases. O sea, la relación entre esos iones, ese catión hidrógeno y ese anión hidróxido. Ahora, solo para complicar un poco las cosas, vamos a decir que no existe un único concepto para ácido y base, existen por lo menos tres. La definición, el concepto que utilizamos más a menudo, tiene que ver con el aumento relativo de la concentración de catión hidrógeno. O sea, si en agua aumenta la concentración de catión hidrógeno, el medio se vuelve más ácido.
Y si en el caso de las bases el aumento de la concentración de anión hidróxido en agua determina el aumento de su carácter básico. Esta referencia a los cationes hidrógenos y iones hidróxido está dentro de una de las teorías que mencionamos recién, que es la teoría de Arrhenius, la primera teoría sobre ácidos y bases creada a principios del siglo XX, concretamente cerca del año 1900. Vamos a tomar un ejemplo, el ácido clorhídrico. Es un ácido que se disocia en un 100%, aquí no podemos hablar de equilibrio, o simplemente tenemos que decir, para ser rigurosos, que el equilibrio está tan favorecido en el sentido de la disociación iónica que prácticamente no vamos a encontrar ácido clorhídrico sin disociar en el medio acuoso después de la disolución del cloruro de hidrógeno, que es la sustancia soluto. Lo representamos con una única flecha, ¿no?, para indicar que no se establece un equilibrio o que este no es significativo. Y bueno, este ácido clorhídrico está totalmente disociado en un catión hidrógeno que formará iones hidronio con el agua y aniones cloruro. Entonces, evidentemente, si vamos a agregar ácido clorhídrico, el resultado al agua, ¿no?, el resultado va a ser un aumento en la concentración del catión hidrógeno en la solución acuosa. Esto va a conducir a un aumento en la acidez. Si lo representamos con la segunda notación, con la más rigurosa, la más ajustada a la realidad, vamos a ver que el ácido clorhídrico en realidad actúa con el agua cediéndole un catión hidrógeno y generando el catión hidronio que habíamos visto con anterioridad. De nuevo son expresiones equivalentes. La segunda, en este caso, más realista que la primera. En el ejemplo anterior era al revés. Bien, esto es un adelanto. Esta segunda representación corresponde o puede servir para la explicación o para la ejemplificación de la segunda teoría de ácidos y bases, que es la teoría de Bronsted, de la que nos vamos a dedicar en un ratito. Bueno, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Es un ácido fuerte. Esto significa, no es una palabra elegida al azar, significa que se disocia por completo. No significa que sea más agresivo ni más peligroso que otros ácidos. Significa que en un medio acuoso se encuentra totalmente disociado. También tenemos otros ácidos fuertes. El bromuro de hidrógeno, al disolverse en agua, genera el ácido bromídrico, que es un ácido fuerte. El yoduro de hidrógeno, ácido yodhídrico. El ácido nítrico. Todos estos, cuando se disuelven en agua, se disocian totalmente liberando sus cationes de hidrógeno, formando una solución ácida que está representada, se puede representar en forma similar a los ejemplos anteriores. También el ácido sulfúrico, otro ácido fuerte muy conocido, este puede disociarse liberando dos cationes de hidrógeno. El ácido perclórico. Es bueno conocerlos porque cuando vayas al laboratorio te vas a encontrar a menudo con estas sustancias y es bueno saber que se disocian por completo y que se trata de ácidos fuertes. Así que según el concepto de Arrhenius de ácidos, estos se disocian incrementando la concentración de catión hidrógeno o de catión hidronio en un medio acuoso y por eso se los llama ácidos. Si hablamos de bases, usando la misma definición de Arrhenius, tenemos que representar algo que, o sea, tiene que visualizarse que aparecen aniones hidróxido en el medio acuoso, porque por definición de base de Arrhenius, ellos son los que producen un aumento de la concentración de anión hidróxido. Si miramos en la tabla periódica, cualquiera de los elementos del grupo 1 de la tabla, los llamados metales alcalinos, van a formar compuestos hidróxidos que van a ser básicos.
o sea que cuando se disocien van a liberar aniones hidróxido. Tomamos por ejemplo el hidróxido de litio, ¿no? El litio, elemento del grupo 1 de la tabla periódica, es un sólido, pero bueno, al colocarlo en un medio acuoso se disuelve e inmediatamente el hidróxido de litio, lo mismo le sucede al hidróxido de sodio, al hidróxido de potasio, actúa como una base fuerte. O sea, se disocia liberando un anión hidróxido con carga negativa y un catión litio con carga positiva. Y bueno, y siempre que ocurra la disociación de una base fuerte en agua vamos a observar lo mismo. El sodio se va a comportar de la misma manera, el potasio, algunos hidróxidos de grupo 2, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, van a tener representaciones similares. Acá vemos, ¿no? Hidróxido de sodio se disocia liberando anión hidróxido y catión de sodio. Bueno, si se mezclaran un ácido fuerte con una base fuerte, podemos ir anticipando qué sería lo que ocurre, ¿no? El ácido aumenta la concentración de catión hidrógeno, la base la concentración de anión hidróxido, y bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre con esos iones si se llegaran a encontrar en una misma solución. Bueno, la segunda teoría seguramente no la vamos a necesitar en la mayor parte de las aplicaciones, por lo menos no en los cursos elementales de química, la teoría de Bronsted y Lowry. Amplía la definición de Arrhenius. Se incluye a los ejemplos de ácido y base de Arrhenius, pero la extiende más, abarca situaciones que no estaban contempladas por la teoría de Arrhenius. Para Bronsted, un ácido es un donador de protones, o sea, de cationes de hidrógeno, y una base es un aceptor de protones, o sea, el ácido cede cationes de hidrógeno y la base acepta cationes de hidrógeno. Aquí podemos verlo en los ejemplos que representamos. En la ecuación de abajo vemos que el ácido clorhídrico le cede un catión de hidrógeno al agua, actuando como ácido. Y bien, el agua, al aceptar ese catión de hidrógeno, se transforma en un catión hidronio, pero el agua actuó como base. Eso sería un ácido de Bronsted, una reacción ácido-base de Bronsted. Bueno, con la base en esta representación no resulta tan claro. En realidad es tan apropiada la representación de acuerdo a la teoría de Arrhenius que no resulta demasiado clara en la ecuación que tenemos escrita la necesidad de recurrir a la teoría de Bronsted y Lowry. Es un poco rebuscado. Pero confiemos que sí es útil para otros ejemplos como vamos a ver enseguida, porque justamente la idea es que la teoría de Bronsted amplíe el concepto de ácido y base a otras reacciones que inicialmente no estaban contempladas. O sea que no siempre es necesario recurrir a la última teoría para explicar los fenómenos, sino utilizar las teorías más avanzadas para contemplar aquellos casos particulares que no estaban contemplados por la teoría, la primera o la más primitiva, podemos decir. Acá tenemos un ejemplo, el ácido etanoico frente al amoníaco. Bueno, el ácido etanoico, ahí en rojo está representado el catión hidrógeno del ácido etanoico, puede ceder ese catión hidrógeno al amoníaco, formándose el anión etanoato y el catión amonio, quedando el anión etanoato con carga negativa y el catión amonio con carga positiva, precisamente por esa transferencia de un catión hidrógeno. Aquí vemos que
funciona la teoría de Bronsted y Lowry, y no podríamos explicar este fenómeno desde el punto de vista ácido-base por la teoría de Arrhenius. No nos sería suficiente la teoría de Arrhenius para explicar esto desde el punto de vista ácido-base. Y solo para mencionarla, existe una tercera teoría, la teoría de Lewis, de ácidos y bases, que, igual que en el caso de Bronsted, que incluía la teoría de Arrhenius, la teoría de Lewis incorpora a las teorías de Arrhenius y de Bronsted y Lowry, ampliándolas. Para Lewis, un ácido es un aceptor de pares de electrones y una base es alguien que cede pares de electrones. Y bueno, lo podemos ver ahí, ¿no? El catión hidrógeno, producto de la disociación del ácido clorhídrico, tiene un carácter ácido en la medida en que el cloruro, al quedarse con el electrón de valencia del hidrógeno, el hidrógeno queda como un protón solo, permite que ese catión hidrógeno acepte un par de electrones, actuando como ácido, y el anión cloruro actúe como base, cediendo un par de electrones. De nuevo, no es necesario para comprender el comportamiento ácido-básico del ácido clorhídrico aplicar la teoría de Lewis. En el caso de las bases ocurre lo mismo, ¿no? El anión hidróxido, el típico representante del medio básico en la teoría de Arrhenius, tiene un par de electrones que puede ser cedido y por lo tanto actúa como una base de Lewis. El concepto de Arrhenius es muchas veces muy apropiado porque concreta la situación a los medios acuosos, o sea, aplica el modelo de ácidos y bases en los medios acuosos, que son la mayor parte de las veces nos vamos a encontrar con sistemas en fase acuosa. Pero ahí tenemos un ejemplo de una reacción ácido-base en la que ni Arrhenius ni Bronsted y Lowry nos servirían para explicar el fenómeno desde el punto de vista ácido-base. Ahí tenemos el flúor con un fluoruro, el anión fluoruro, con un electrón adicional actuando como base, y el trifluoruro de boro con un defecto de un par de electrones, por lo tanto con tendencia a aceptar un par de electrones, actuando como ácido. Y bueno, y el producto de la reacción entre el anión fluoruro y el trifluoruro de boro es el compuesto de la izquierda, en la que tenemos el producto de una reacción ácido-base de Lewis. El anión fluoruro actuó como base de Lewis y el trifluoruro de boro actuó como ácido de Lewis. En el futuro y para un curso introductorio de química nos vamos a manejar muy bien con la teoría de Arrhenius. En algunos casos será necesario recurrir a la de Bronsted y Lowry, pero en general la teoría de Arrhenius nos sirve para trabajar en medios acuosos, hacer cálculos de pH, en fin, lo que más nos interesa desde el punto de vista de comportamiento ácido-base es el estudio de las soluciones acuosas.